La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que muchas personas seguían a Jesús. Multitudes de personas seguían a Cristo Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo les deja muy en claro que seguirle tenía un costo. Y cuando hablamos de un costo, no estamos hablando de una tarifa económica que el Señor cobraba para aquellos que querían ser sus discípulos. Es otra clase de costo. Y de eso vamos a hablar, hermanos, en esta mañana. Como decía, multitudes seguían a Cristo Jesús, muchas personas se emocionaban con Él, de verle, de escucharle. Y yo pienso, hermanos, que muchas personas, particularmente maestros de aquella época, se hubieran emocionado, se hubieran sentido muy orgullosos de ver cuántos seguidores tenían. Hoy en día mucha gente tiene seguidores a través de las redes sociales y celebran cuando alcanzan cierto número de seguidores, porque se sienten muy contentos, orgullosos de sus logros. En aquel tiempo, hermanos, no había esta clase de redes sociales, pero había maestros que se sentían muy contentos y orgullosos cuando tenían un grupo grande de personas que le seguían. Pero en el caso de Jesús, hermanos, no era así. El Señor Jesucristo, hermanos, no se emocionaba simplemente por ver grandes multitudes de personas tras Él. Él no estaba buscando personas que le siguieran simplemente por curiosidad, digamos. Y es que apiñarse tras Jesús no significaba que fueran sus discípulos. No. El simple hecho de andar detrás de Él no implicaba que fueran sus discípulos. Y el Señor de manera clara, de manera contundente, se los hace saber. Dice ahí la Escritura en Lucas 14:25. Lucas 14:25 dice así: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo. Noten ustedes, hermanos, cómo Él ve las grandes multitudes de personas que están tras de Él, voltea y se dirige a ellos con estas palabras. Él está diciendo: no porque están aquí detrás de mí, no porque están cerca de mí, quiere decir que ya son mis discípulos. Ser mis discípulos tiene un costo, y este es el costo de seguirme. Tal vez a muchas personas no les agradó lo que escucharon de Jesús, pero Jesús les está diciendo la pura verdad. Hermanos, las condiciones que el Señor Jesucristo establece son un filtro capaz de separar a los seguidores superficiales de los verdaderos y comprometidos seguidores. Jesús busca a los que están dispuestos a vivir vidas piadosas, vidas apasionadas por Él, incluso a aquellos que estén dispuestos a morir por Él si ello fuera necesario. Esa es la clase de personas que el Señor Jesucristo quiere como sus seguidores. Somos mandados por Dios, y esto es algo muy importante, hermanos, porque leemos aquí que el Señor Jesucristo les dice que tenemos que aborrecer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos,
aún a nuestra propia vida. Pero cuando leemos las Escrituras y leemos todo el contexto de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que somos mandados por Dios a amar a nuestros padres, a amar a nuestro cónyuge, a amar a nuestros hijos, y debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Y en ese sentido, hermanos, no hay medias tintas a la hora de amar. Por ejemplo, a nuestra esposa, dice el apóstol Pablo, como Cristo amó a la iglesia, de esa manera debemos amarla. Las mujeres también son exhortadas a amar a sus maridos y a sus hijos. Y tenemos que amar a nuestros padres honrándolos y viendo por ellos. Claro que sí. Sin embargo, hermanos, cuando algo de estas personas que tanto amamos y queremos, algo en ellos es deshonesto, sea padre, madre, hijos, amigos, etcétera. Cuando algo en ellos es egoísta, es indecente, es inmoral, es vil y despreciable, tales cosas nosotros las tenemos que aborrecer. Definitivamente. Y si de alguna manera tales seres queridos se interponen entre nosotros y nuestro Dios, si en algún momento tenemos que escoger entre tales relaciones y nuestro servicio fiel a Dios, tenemos que inclinarnos y escoger nuestro servicio a Dios. Por mucho que amemos a nuestros seres queridos, nuestra principal prioridad debe de ser nuestro servicio fiel al Señor. Eso es lo que cuesta ser discípulo de Cristo. Y el Señor lo deja muy en claro. ¿Sí? Tenemos que amar más a nuestro Dios que a esposo, esposa, hijos, padres, abuelos, amigos, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, a través de estas parábolas somos exhortados a considerar el costo del discipulado. Sí, Él no da a conocer estas cosas, nuestro Señor Jesús, con letras pequeñitas, como a veces cuando uno hace algún contrato, ¿verdad? Viene el contrato claro, específico, pero luego unas letras con unas cláusulas pequeñitas, letras chiquitas, que a veces la gente ni cuenta se da de que ahí estaba ese mensaje. Jesús no da, ¿verdad?, a entender el costo del discipulado de esta manera. Él lo habla de una forma clara, específica, directa, al grano, que todo mundo sepa y esté consciente, ¿verdad?, de lo que implica seguir a Cristo. Él es muy franco y nos dice abiertamente la realidad de las cosas. Alguien, hermanos, que va a seguir a Cristo tiene que estar listo para hacer cualquier sacrificio que sea necesario para poder servir a su Señor. Es lo que podemos ver aquí en la Escritura. Y algo que el Señor Jesús durante su ministerio estuvo enseñando, que implicaba seguirle. Y vamos a ver tres cosas muy básicas al respecto. Una de esas cosas es estar dispuesto a negarse a sí mismo. Eso es lo que cuesta ser discípulo de Jesús. Repito, no es dinero. Lo que el Señor quiere es la actitud de las personas. Él quiere gente dispuesta a negarse a sí misma. Dice el Señor en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere. La negación del yo, ¿verdad?, es una de las cosas que el Señor requiere de aquellos que le desean seguir. ¿Y qué significa esto? Hermanos y amigos, ¿qué quiere decir negarse a sí mismo? ¿Qué implica esta instrucción del Señor? Bueno, negarse a sí mismo es renunciar. Renunciar a todo aquello que queramos y que de alguna manera nos impida hacer la voluntad de Dios. A veces estamos muy arraigados con ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas cosas que a nosotros nos agrada mucho hacer. Pero si esa clase de cosas, de prácticas, de hábitos nos está impidiendo hacer la voluntad del Señor, entonces tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo ello, por mucho que nos duela,
Por mucho que nos resistamos, debemos decidir dejar esas cosas, esas prácticas, para hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí, hermanos, esto es muy importante. Y esto no significa que todo, absolutamente todas las cosas que nosotros queramos y todo lo que nos guste automáticamente, implícitamente sea algo malo, pero sí significa que nosotros debemos quitar del trono todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos y colocar allí a Jesús como gobernante de nuestra vida. Hay un trono, hermanos, un lugar que le corresponde solamente a nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de cada persona solo hay lugar para un amo, para un Señor. Dijo Cristo, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Porque amará a uno y menospreciará al otro. Así que en nuestra vida no hay lugar para dos amos. Solo para uno, y ese lugar lo debe de ocupar precisamente nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que sea necesaria con el fin de agradar a nuestro Dios. Si algo en mi vida no está agradando a Dios, si algo en mi vida no va conforme a los designios, la voluntad de nuestro Dios, tengo que estar dispuesto a renunciar. Muchas personas desafortunadamente no están dispuestas a negarse a sí mismas. Dicen, yo así soy, ¿verdad? Siempre he sido así. Si Dios me quiere de esta manera, está bien, y si no, pues ni modo. No, esa no es la forma, hermanos, en la cual debemos de seguir a Cristo. No. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 encontramos un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que implica esto. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no son mis propios deseos. Ya no son esos hábitos, ya no soy ese Pablo de la vida pasada, el que ahora, ¿verdad?, tiene el control. No, es Cristo, es Jesús. Pablo quitó su yo y colocó al Señor Jesucristo en ese lugar y permite que Él sea el director de su vida. Él vive para agradarle a Él, para servirle a Él. Y dice el apóstol Pablo algo muy interesante, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo había crucificado, ¿verdad?, a ese yo. Había clavado sus pasiones y deseos en la cruz. Y eso es algo, hermanos, necesario, vital para seguir a Cristo. Es algo que todos debemos hacer. Pablo exhorta esto mismo a los hermanos de Colosas. En el capítulo 3, verso 5 de su carta, él escribe lo siguiente y les dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El mundo, hermanos, es muy dado a practicar esta clase de cosas y les gusta. Son los deleites de esta vida para muchas personas, los deleites temporales del pecado. Están habituados, acostumbrados a vivir de esta forma, en toda clase de impurezas, de pasiones desordenadas, fornicaciones, malos deseos, avaricia, etc. Pero dice Pablo, todas esas cosas, mátenlas, háganlas morir. Ya no practiquen más eso, porque eso no agrada a Dios. Al contrario, dice, la ira de Dios viene sobre aquellos que practican esta clase de cosas. La ira de Dios. Entonces, hermanos, si queremos seguir a Cristo, debemos
hacer morir todo esto. Necesitamos despojarnos completamente de los deseos de nuestra carne, despojarnos de nuestros vicios, despojarnos de toda clase de idolatría, despojarnos de la inmoralidad, de las malas actitudes, del lenguaje deshonesto, de los prejuicios y de todas las cosas que el mundo hace y que no le agradan a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos si en verdad estamos dispuestos a seguirle. Sí. Así que, hermanos, necesitamos decir no a ese ser natural y carnal y decir sí a nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa, hermanos, muy básica, pero a la vez muy importante, que el Señor dice, esto es lo que cuesta seguirme. Implica estar dispuestos a seguir sus enseñanzas. Seguir a Cristo, hermanos, va implícito, va de la mano con su palabra, con lo que Él vino a enseñar en este mundo. Jesús vino hace un poco más de 2000 años. Estuvo en esta tierra, siendo Dios, hermanos, Él anduvo entre nosotros. Dicen sus discípulos, y lo escribieron, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y Él nos enseñó cómo debemos de vivir. Él nos dejó su palabra para que fuera nuestra guía perfecta, la guía que nos condujera a las moradas eternas, a la casa del Padre Celestial. Y sí, es bien importante, hermanos, que toda persona que esté considerando edificar esa torre, que esté considerando ir contra aquel rey que viene a él con 20,000, que primeramente calcule los gastos. Si alguien pretende ser su discípulo, necesita estar dispuesto a seguir sus enseñanzas. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8:31 dice de la siguiente manera: dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra es una parte vital, hermanos, del costo que debe de ser contado por cada uno de nosotros. Si alguien piensa en seguir a Jesús, es fundamental que esté dispuesto a hacer lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice. Estar decidido a ser guiado por Él en todo lo que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, dijo el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros, hermanos, en vez de aplicar esa ley del talión, cuando de alguna manera alguien nos ofende o alguien nos hace algo malo, lo que Jesús nos enseña es a poner la otra mejilla, a no tomar represalias, a no querer vengarnos por lo que aquella persona nos hizo. Eso es lo que Jesús enseña. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir su enseñanza? ¿O vamos a querer nosotros tomar venganza en nuestras manos y desquitarnos de lo que alguien nos hizo? Cuando se demanda algo de usted o de mí, ¿estamos dispuestos a ir con esa persona a la segunda milla, como nos enseña el Señor Jesucristo? Es decir, ¿estamos dispuestos a dar más de lo que se espera de nosotros? Porque eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Pero no todos están dispuestos a hacer lo que Cristo enseña. No todos. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a amar a los que le odien o procuren su mal? Dijo Jesús que debemos de amar a nuestros enemigos y de hacerles bien. ¿Pero estamos dispuestos a hacerlo? Cuando alguien le insulte, ¿está dispuesto a orar por él? Porque eso es lo que nos instruye Jesús.
Pero ¿cómo voy a orar por él? ¿Cómo voy a pedir a Dios que le bendiga y que le ayude si él me ofendió tanto y me hizo tanto mal? Bueno, eso es lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que Él nos enseña. ¿Estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas? ¿Está dispuesto a cambiar los tesoros de este mundo por los tesoros celestiales? Dijo el Señor: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Pero ¿estamos dispuestos a vivir de esta manera? ¿Está dispuesto a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, como el Señor Jesucristo lo dice claramente? Muchas personas sí le dan cierto valor al reino de Cristo, pero no es lo más importante. Ellos dicen: no, para mí lo más importante es esto, esto, esto y esto, y por allá después el reino de Dios. Dice Jesús: no, así no me pueden seguir. Así no. Los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra, permanecen en sus enseñanzas, los que nunca se apartan de ellas. Ahora, hermanos, amigos, esto implica algunas cosas también. Para poder seguir sus enseñanzas, bueno, tenemos que leer, tenemos que escuchar con atención todo lo que el Señor tiene que decirnos. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a seguir sus enseñanzas? Y hay personas que lamentablemente ni siquiera tienen interés en abrir la Biblia. Ni siquiera tienen interés en que se les hable de Dios, se les hable de Cristo. Para muchos esto es aburrido, es cansado, es tedioso. ¿Cómo puede alguien ser discípulo de Jesús con una actitud así? ¿Cómo alguien puede seguir sus enseñanzas si no está dispuesto a estudiar la palabra de Dios? Y mucha gente simplemente se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que les gusta, les hace sentir bien, e ignoran la palabra de Dios. Viven en una ignorancia total a la Escritura. ¿Cómo alguien puede ser un verdadero discípulo de esa manera? No se puede. Necesitamos empaparnos de la palabra de Jesús, ser conocedores de todo lo que Él nos ha dejado por inspiración divina a través de los apóstoles y profetas. Ser conocedores de su palabra. Un discípulo es un aprendiz. ¿Sí? Un discípulo es uno que constantemente está aprendiendo de su maestro. Si queremos ser discípulos de Cristo, es muy básico estar aprendiendo de Él cada día. Los cristianos nunca terminamos de aprender. Nadie puede decir: yo ya llegué al límite máximo, ya no hay nada más que yo necesite aprender. Cada día, hermanos, cada día es un día en el cual hay oportunidad de aprendizaje. Jesús tiene mucho que enseñarnos. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro infinito de conocimiento, de sabiduría, que entre más indaguemos, más escudriñemos, más reflexionemos, más y más aprendemos del Señor. No hay límite para eso. Así que para permanecer fieles a la palabra de Jesús, necesitamos estudiarla constantemente, meditar en lo que Él ha dicho hasta poder entender su significado. No leer de una manera simplemente superficial, sino tratar de entender todo lo que Jesús nos está diciendo. Y luego, hermanos, todo esto nos debe de llevar a la obediencia de su palabra. No estudiamos, no aprendemos simplemente por interés académico. No estudiamos simplemente para ser meros eruditos en cierta área de conocimiento.
No. Claro que sí necesitamos tener un conocimiento grande, importante en cuanto a la palabra de Dios, pero este conocimiento debe de traducirse en acciones. Este conocimiento debe de llevarnos a la obediencia de todo lo que Jesús nos enseña y nos dice. Tenemos que descubrir lo que el Señor espera de nosotros. Y una vez descubierto, hacerlo, ponerlo en obra, en práctica. Todo lo que el Señor Jesucristo, hermanos, nos ha dejado en su palabra y que ha quedado por escrito, está diseñado para que lo llevemos a la acción. Todo, todo. La enseñanza de Cristo está diseñada para que cada persona al conocerla tenga oportunidad de practicarla. Y es lo que el Señor quiere, que lleguemos a ese nivel, no solamente de mero conocimiento, sino también de ser hacedores de la palabra. En Colosenses 2, versículo 7, dice el apóstol Pablo: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Como un árbol, hermano, se arraiga en la tierra, de la misma manera nosotros debemos echar raíces en Cristo Jesús. Jesús es el cimiento sobre el cual nosotros debemos de edificarnos. Y una vez bien arraigados y cimentados, entonces abundar en toda clase de buenas obras. Eso es lo que el Señor espera, hermanos, de aquellos que quieren seguirle. Pero otra cosa, hermanos, que podemos aprender es que debemos estar dispuestos a seguirle, pero hasta el fin, hasta el final. A veces hay personas que les gustaría seguir a Cristo, sí, siempre y cuando el camino sea fácil y agradable. Pero si acaso en algún momento de la vida la cosa se pone difícil, entonces abandonan la vida cristiana. No, Dios no quiere, Cristo no quiere seguidores de esa clase, de ese tipo. Y estas parábolas, hermanos, de la torre y de aquel rey que va con 10,000 contra uno que viene a él con 20,000. Estas parábolas de alguna manera ejemplifican esta clase de actitud que algunos tienen. Ejemplifica la posibilidad de comenzar y abandonar la obra que un día se comenzó. Eso no agrada al Señor. La carrera del cristiano no es una carrera de poca distancia, no es una carrera corta y rápida. Nuestra carrera es una carrera de resistencia, es una carrera que se corre con paciencia, con perseverancia, una en la que es necesario perseverar precisamente hasta el último día de nuestra vida, hasta que crucemos esa meta. Seguramente, hermanos, de una u otra manera vamos a enfrentar pruebas, dificultades, aflicciones, decepciones, pero volver atrás, apartarse del camino de Dios jamás debe de ser considerada una opción para nosotros. En Mateo 10, versículo 22, dice el Señor Jesucristo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? La salvación está allí y el Señor la ofrece para toda persona, pero necesitamos perseverar, dice, hasta el fin, terminar aquella torre, no dejarla a medias. Allá en Apocalipsis 2:10 dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte implica dos cosas, se puede entender de dos maneras. Una,
ser fiel hasta el día que muramos. Los años que Dios nos concede en este mundo, cada día ser fiel a Él. La otra posibilidad es ser fiel al grado de estar dispuestos a dar nuestra vida si fuera necesario por el Señor. Sea una cosa o sea la otra, hermanos. El Señor demanda fidelidad hasta el fin. Hasta el fin. Si decidimos empezar a edificar, nuestra meta debe de ser terminar. Si usted decide ser discípulo de Jesús, su meta debe de ser serlo hasta el final de sus días. Tener ese propósito en su corazón bien remarcado. Quedarse a medias nos haría objeto de burlas de muchas personas que desean ver nuestra caída. Que se rían de nosotros y digan, ja, 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 yo sabía que no iba a poder. Yo sabía que iba tarde que temprano a dejar ese interés por las cosas de Dios. Objeto de burla. Pero algo interesante, hermanos, que podemos nosotros entender también es que no estamos solos. En este propósito de seguir a Cristo, no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos desamparados. No quiere decir que con nuestras propias fuerzas vamos a luchar en la vida cristiana, ¿no? Nuestro Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo prometió, antes de ascender al cielo, dijo, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Dios ha provisto todo lo necesario para la vida cristiana. Tenemos, hermanos, su palabra. Tenemos la iglesia, que es muy importante, nuestros hermanos. Tenemos sus promesas, que es la esperanza, el ancla de nuestra fe. Tenemos tantas bendiciones, no solamente materiales, sino espirituales, que nos ayudan, nos fortalecen y nos permiten perseverar y ser fieles a Dios mientras estemos en este mundo. Así que, hermanos, a través de estas parábolas, el Señor Jesucristo simplemente está siendo honesto, franco, está siendo sincero con todo aquel que quiera seguirle. Él no intenta desanimar a nadie. Él no está diciéndole a las personas, no me sigan, no quiero que me sigan. No, Él sí quiere que le sigan. Él quiere tener muchos discípulos. Él no quiere quitarle el entusiasmo a ninguna persona de seguirle, de venir en pos de Él. Tampoco el Señor Jesucristo está diciendo que es mejor no comenzar que comenzar y no terminar. El Señor quiere que toda persona decida comenzar, pero que esté dispuesto a terminar su vida cristiana y a sufrir lo que sea necesario, si acaso esa es su situación. El Señor, hermano, simplemente está siendo honesto con el costo que implica seguirle. La invitación de Jesús es para toda persona. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos en todas las naciones. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? La salvación es para cada ser humano. Nada más que cada persona necesita estar dispuesto a pagar el costo. El costo de ser discípulo. Él quiere que lo hagamos, que le sigamos, pero bien conscientes de lo que hacemos. Dispuestos, hermanos, a hacer lo que sea, a lo que sea necesario para poder agradar al Señor y hacer su voluntad y permanecer hasta el fin con ese compromiso en nuestra mente, en nuestro corazón, de servirle cada día de nuestra vida, de agradarle en todas las cosas. Y de esa manera, hermanos, poder llegar a la meta, como dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que esto es, hermanos, lo que el Señor nos enseña a través de estas parábolas tan sencillas, pero tan importantes.
En esta mañana hay amigos visitantes que aún no han tomado la decisión de ser discípulos de Cristo. Y con esto queremos animarle, ¿verdad? Y decirle que Jesús desea que usted le siga, que usted venga a ser un cristiano, un miembro de su iglesia, de su cuerpo, pero con estas características que acabamos de considerar. Si usted está dispuesto a seguirle a Jesús con todo su corazón, hágalo en esta mañana. Confiese su fe delante de los hombres, sea bautizado y comience esta vida que muchos de nosotros hemos comenzado desde muchos años atrás y que aquí estamos tratando y esforzándonos por hacer la voluntad de Cristo. Gracias, Dios les bendiga. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.